Una niñita duerme en un parque infantil todas las noches. Un millonario sin corazón descubre el motivo y rompe en llanto. Ximena tenía 7 años y dormía sola cada noche en la misma banca del parque. Nadie sabía exactamente desde cuándo, pero los que pasaban seguido por ahí ya la habían visto más de una vez. Algunos pensaban que era hija de alguno de los indigentes que a veces rondaban por la zona. Pero no. Ella estaba sola, siempre sola. La banca estaba justo debajo de un árbol grande, ese que da sombra hasta en la noche. Tenía unas marcas en la madera y uno de los tornillos del respaldo estaba flojo. No era cómoda, pero era su lugar. Ahí ponía su mochilita, vieja como almohada, y se envolvía con un suéter 2 tallas más grande. Lo había encontrado en un bote de basura, limpio, eso sí. Le quedaba como bata de médico, pero le servía para no temblar tanto cuando hacía frío. Cada noche, Ximena hacía el mismo recorrido antes de acostarse. Caminaba un par de cuadras, revisaba detrás de la panadería por si habían tirado algo. De comida, a veces encontraba un bolillo mordido o una rebanada de pastel arruinada por las hormigas. Si tenía suerte, alguien le daba una moneda y compraba algo en la tiendita de la esquina. El señor que atendía ya la conocía, y aunque no le hablaba mucho, le dejaba agarrar cosas del fondo cuando ya no servían para vender. Después de eso, volvía a la banca, se quitaba los zapatos rotos, se acomodaba como podía y cerraba los ojos. Pero no siempre dormía. A veces los ruidos del parque la ponían nerviosa. La risa de los que tomaban cerveza en la fuente, los perros callejeros ladrando, los pasos de alguien que pasaba muy cerca. Cada noche era diferente, pero igual, de pesada. Había días que llovía, y entonces se metía debajo del columpio roto que estaba cerca. Era como una cueva para ella. Ahí se acurrucaba y esperaba que parara. Sabía cómo moverse sin mojarse tanto. Sabía dónde no pisar porque se llenaba de lodo. Sabía a qué hora llegaban los policías a revisar el parque. No le hacían nada, solo pasaban con la patrulla despacio. Una vez, uno de ellos le aventó un pan por la ventana. Fue la mejor noche de su semana. Ximena no hablaba con nadie, pero sí observaba todo. Sabía quién pasaba a correr en las mañanas, quién sacaba al perro, quién iba con la cara triste como si no quisiera volver a casa. Había una señora que siempre lloraba sentada en otra banca. Ella la miraba sin decir nada. Le gustaba ver que los grandes también sufrían. No porque le diera gusto, sino porque la hacía sentir que no estaba tan loca. No tenía papá. Nunca lo conoció. Su mamá... Bueno, su mamá había muerto hacía unos meses. La recordaba bien. Era flaquita, con manos agrietadas por lavar ropa. Tenía una voz fuerte, pero no gritona. Siempre olía a cloro y jabón. Dormían juntas en la misma banca, antes. Luego todo cambió. Una mañana, su mamá la llevó a una esquina para esperar el paso de los carros, como lo hacían siempre para ir al mercado. Ximena estaba comiéndose un tamal que una señora le había regalado. De repente, un coche blanco pasó volando, sin frenar. No alcanzó a mirar la cara del conductor. Solo escuchó el golpe seco, el grito y el silencio. La gente se amontonó. Alguien gritó que llamaran a una ambulancia. Otro le decía que no viera. Pero ella sí vio. Vio el cuerpo de su mamá tirado, inmóvil. Vio cómo la sangre se mezclaba con la tierra. La policía llegó tarde. El carro se fue. Nadie le dijo nada. Nadie la abrazó. Solo una señora le dio una botella con agua. Desde ese día, nadie fue por ella. Pensó que alguien del gobierno o algo así la iba a buscar, que la llevarían a algún lugar. Pero no pasó. Esperó unos días en la misma banca, como si su mamá fuera a regresar. Luego entendió. Entendió a la fuerza, sin palabras. Desde entonces vivía así, con la misma ropa, el mismo rincón, la misma rutina. Cada tanto, pasaba gente que la miraba raro. Algunos pensaban que era actriz o parte de un experimento social. Otros no le daban importancia. Era solo otra niña sucia en la calle. Una más.
Había aprendido a no pedir, porque una vez le gritaron que se buscara trabajo. Tenía 7 años y ya sabía cuándo la iban a correr antes de acercarse. Esa noche, como tantas, Jimena se recostó en la banca. Tenía el estómago vacío. Había tratado de robar un panecito de una tienda, pero el señor la vio y la empujó fuera. Se cayó y se raspó la rodilla. No lloró. Ya no lloraba. Se limpió con la manga y siguió su camino. En el parque, la banca estaba mojada, pero ella no se quejaba. Estaba acostumbrada. Se sentó, se abrazó las piernas y miró hacia el cielo. Le gustaba contar estrellas, aunque a veces no veía ninguna. No sabía cuántos días habían pasado desde la última vez que alguien le habló con cariño. No sabía cuántos días faltaban para que todo cambiara. Pero esa noche, justo esa, mientras cerraba los ojos, una camioneta negra se detuvo al otro lado de la calle. Las luces alumbraron, por un momento, la banca. Jimena no se movió. No le importaba. Pensó que era otro coche más. Lo que no sabía era que ese coche llevaba adentro a alguien que cambiaría todo. Fernando Arriaga tenía dinero para lo que quisiera. Casas, coches, viajes, relojes que ni usaba. Vivía en una zona donde los árboles eran todos iguales y los vecinos no se hablaban. Su casa era tan grande que a veces ni sabía en qué cuarto estaba. Pero con todo y eso, vivía solo. No tenía esposa, hijos, ni amigos de verdad. Solo empleados, socios y gente que le sonreía por interés. Esa noche Fernando venía de una cena de negocios. Estaba de mal humor porque uno de sus contratos grandes se había caído. No por su culpa, sino por unos permisos del gobierno que se estaban tardando. Iba callado en la camioneta, mirando por la ventana sin realmente ver nada. El chofer, don Julián, trataba de hacer conversación, pero él solo asentía o contestaba con monosílabos. Al pasar por el parque, algo llamó su atención. No sabía qué, pero pidió que bajaran la velocidad. «Despacito, Julián», dijo, sin quitar la mirada de la ventana. El chofer frenó un poco y Fernando se inclinó hacia adelante. Ahí estaba. Una niña en una banca, abrazada a sí misma. Tenía el cabello enredado, la cara sucia y un suéter gris enorme que parecía tragársela. No se movía. Solo estaba ahí, como si fuera parte del parque, como una estatua que nadie notaba. Fernando frunció el ceño. Al principio pensó que era una broma, una especie de montaje para sacar dinero, pero al mirar bien, algo dentro de él se removió. No sabía por qué. Se quedó viendo a la niña por unos segundos más, hasta que ella levantó la cabeza. Sus ojos se cruzaron, aunque fuera de lejos. No dijo nada. No se levantó, ni se escondió. Solo lo miró como si lo conociera de antes. Fernando sintió un golpe seco en el pecho. No era dolor, era otra cosa. Algo que no sentía desde hacía mucho. Bajó la mirada, se acomodó en el asiento y dijo en voz baja: «Sigue, Julián, la camioneta». Arrancó. Fernando no volvió a mirar por la ventana. Cerró los ojos un momento y respiró hondo. Algo le picaba por dentro, como si le hubieran puesto una espina en el corazón. Llegaron a su casa y ni siquiera saludó al guardia. Subió directo a su estudio, se quitó el saco y se sirvió un trago. Se paró frente a la ventana y se quedó mirando la ciudad. Pero no la veía. En su cabeza solo estaba la imagen de esa niña sentada en la banca, quieta, como si el mundo no tuviera nada que ofrecerle. Fernando tenía una hermana, o mejor dicho, había tenido. Se llamaba Claudia. Murió cuando tenía 10 años. Se ahogó en una alberca mientras la niñera se dormía. Fernando era 2 años mayor. Ese día, él estaba con unos amigos en una fiesta. Nunca se perdonó no haber estado. Su mamá tampoco se lo perdonó. Lo culpó sin decirlo, pero con los ojos, con la frialdad, con el silencio. Desde entonces, la casa se volvió gris, como su corazón. Recordar a Claudia le dolía más que cualquier negocio perdido.
Por eso enterró todo. Nunca habló del tema, ni con psicólogos, ni con nadie. Se hizo fuerte. O eso creía. Empezó a trabajar desde joven. Levantó su primera empresa a los 22. Todo lo hacía bien, todo funcionaba. Menos él. Pero ahora, esa niña en la banca le había revuelto todo. No entendía por qué. Ni siquiera sabía su nombre. Pero la mirada de ella no era de miedo ni de tristeza. Era de costumbre. Como si ya no esperara nada. Como si dormir en la calle fuera parte de su vida y punto. Trató de pensar en otra cosa. Se puso a revisar unos papeles, contestó correos, revisó mensajes. Nada lo sacaba de ese pensamiento. En un momento, se detuvo y buscó en su teléfono. Niños que viven en la calle Ciudad de México. Le salieron muchas notas, fotos, historias. La mayoría hablaban del abandono, de la indiferencia, de cómo el sistema no los protegía. Cerró el teléfono con frustración. Al día siguiente, sin decirle a nadie, le pidió a Julián que pasaran de nuevo por el parque. Eran las 8 de la noche. No había tanto tráfico. El parque estaba medio vacío. La fuente soltaba agua de lado. Un señor dormía bajo unos cartones. Fernando buscó con los ojos la banca. Y ahí estaba. Otra vez. Igual que la noche anterior. La niña seguía sentada, con las piernas dobladas, las manos metidas en las mangas. Estaba despierta. Esta vez lo vio antes de que él la viera. Se quedaron mirando. Fernando bajó el vidrio lentamente. Pensó en decir algo, pero no le salió la voz. Ella no dijo nada. Solo bajó la cabeza y se acostó de lado. Fernando tragó, saliva. Se quedó viendo unos segundos más. Luego subió el vidrio. ¿Todo bien, jefe?, preguntó Julián viendo por el espejo. Fernando solo asintió. Pero no estaba bien. Esa noche soñó con Claudia. Soñó que estaba en una banca igual, pero cuando se acercaba, desaparecía. Despertó sudando. Por primera vez en mucho tiempo, se levantó sin ganas de trabajar. Se quedó en bata, viendo el techo. Algo se había roto dentro de él. Algo que no sabía que seguía ahí, y todo por una niña que dormía en una banca del parque. Fernando no era de los que lloran, ni de los que se abren con nadie. Todo lo que sentía se lo guardaba. Desde hace años. Para él, mostrar sentimientos era igual a mostrar debilidad. Y si algo odiaba en la vida, era verse débil frente a los demás. Por eso, cada vez que algo le dolía, se ponía más serio, más duro, más distante. Pero esa mañana, después de soñar con Claudia, no pudo fingir que todo estaba normal. Se quedó sentado en la orilla de su cama, con el mismo pants de dormir, arrugado, sin bañarse, sin prisa. Se miró las manos. Las tenía temblorosas. ¿Cuándo había sido la última vez que tembló por algo que no fuera coraje? No se acordaba. En su casa no había fotos de su familia. Todo lo que tenía que ver con el pasado lo había borrado. Claudia había sido la única persona que de verdad le importó en su infancia. Era la pequeña, la risueña, la que bailaba frente al espejo con su moño rosa y cantaba canciones inventadas. Jugaban a las escondidas, compartían dulces, se reían de cualquier cosa. Y un día, ya no estaba. El accidente fue rápido, terrible. Estaban en una reunión familiar, en la casa de sus tíos. Él salió con unos primos al parque. Claudia se quedó en la alberca. La niñera se distrajo con el celular. Nadie se dio cuenta hasta que ya era tarde. Cuando Fernando volvió, vio a su mamá llorando. Vio a los paramédicos haciendo todo lo posible. Y después, el silencio. Nadie lo culpó directamente, pero él sintió que sí. Y su mamá, aunque no lo dijo con palabras, cambió con él. Se volvió seca, le hablaba solo para lo necesario. Lo miraba como si fuera un extraño. Su papá trataba de actuar, normal, pero se encerró más en el trabajo. Cada uno se fue por su lado. La casa se volvió un lugar frío, sin música, sin risas, sin Claudia.
Desde entonces, Fernando se prometió que nunca más iba a depender de nadie, ni a querer tanto a alguien. Se enfocó en el estudio, en los negocios, en ganar dinero. Lo hizo bien, muy bien. Se volvió millonario antes de los 30, pero en el fondo nunca estuvo completo. Solo que no lo decía, no lo aceptaba, hasta ahora. Esa niña en la banca. Le había abierto una herida que llevaba años cerrada a la fuerza, porque cuando la vio, fue como ver a Claudia de nuevo. No por el físico, no era parecida. Era algo en la forma de estar sola, en la forma de aguantar sin quejarse. Era una tristeza tranquila, como la que tenía su hermana cuando nadie la veía. Una soledad que ya no pedía ayuda, porque se había cansado de pedirla. Fernando no sabía qué hacer con eso. Lo peor era que no entendía por qué esa niña le afectaba tanto. Nunca se había detenido por nadie. Había pasado por cientos de calles llenas de gente en situación difícil, y nunca volteó. ¿Por qué ahora sí? ¿Por qué esa niña? ¿Por qué justo ella? Bajó a la cocina. No tenía hambre, pero se preparó un café. Lo tomó sin azúcar, como siempre. Se quedó de pie frente a la ventana, viendo su jardín. Perfecto, limpio, sin hojas tiradas. Le molestó que todo se viera tan bien por fuera, cuando por dentro se estaba cayendo. Marcó a Julián. «Pasa por mí en media hora. Vamos al parque». «¿Al parque?», respondió Julián confundido. «¿Otra vez?». «Sí, nada más tú y yo. Y trae efectivo». Colgó. Se bañó. Se vistió sencillo. Jeans, camisa blanca, chamarra. Quería pasar desapercibido. No quería que lo reconocieran. En el camino no hablaron mucho. Fernando iba serio, con la mirada fija al frente. Cuando llegaron, el parque estaba más lleno que de costumbre. Unos niños jugaban fútbol, unos señores hacían ejercicio, una pareja peleaba bajito, en una banca, y ahí, en su rincón, estaba ella, sentada igual que siempre. Los pies colgando, el suéter gris, el cabello revuelto. Fernando bajó solo. Caminó lento, sin apurarse. Se detuvo a unos metros. La niña lo miró. Lo reconoció. Pero no dijo nada, él. Tampoco. Solo se quedó ahí, parado, viéndola, como si no supiera por dónde empezar, como si su mente estuviera llena de cosas que no se atrevía a decir. Después de un rato, ella habló primero. «¿Qué quieres?». Fernando se sorprendió. La voz era bajita, pero firme, como si no tuviera miedo, pero sí cansancio. «Nada. Solo quería verte», respondió. Ella alzó una ceja, como dudando. Luego bajó la mirada y se encogió de hombros. «Aquí estoy todos los días. No es difícil». Fernando se sentó en la banca de al lado. No quiso invadir su espacio. Sacó de su chamarra una bolsita con pan dulce. Se la puso sobre la banca, sin tocarla. «No está envenenado», dijo, tratando de sonar ligero. La niña no sonrió, pero tampoco lo ignoró. Agarró la bolsa, la abrió y sacó una concha. Le dio una mordida lenta, como si dudara que era real. Luego otra, más grande. «Gracias», murmuró. Fernando la miró comer. Se sintió raro, como si ver a alguien disfrutar un pan fuera más importante que cualquier junta. «¿Cómo te llamas?». «Jimena». «Yo soy Fernando». Ella asintió, como si ya lo supiera. Se quedaron en silencio otro rato. La gente pasaba. Los sonidos del parque seguían, pero ellos dos estaban en su propio momento. Fernando no sabía qué más decir. Solo sabía que no quería irse. Ximena caminaba por la ciudad como si no existiera. Nadie la veía. Nadie la saludaba. Nadie preguntaba nada. Era como un pedazo más de la calle, como si fuera parte del suelo, como una sombra que se mueve pero no tiene nombre. La gente pasaba junto a ella, y solo volteaban si la veían cerca de una tienda o de un coche estacionado, como si pensaran que quería robar algo.
La mañana empezó igual que siempre. Se levantó de la banca con la espalda adolorida. Se sacudió las hojas secas del suéter y se estiró. Hacía frío. Uno de esos fríos que no se quitan ni con el sol encima. Caminó hasta los baños públicos del parque. A veces los encontraba abiertos. Esa vez tuvo suerte. Se metió rápido, sin hacer ruido. Abrió la llave del lavabo y se mojó la cara. El agua estaba helada, pero le quitaba el sueño. Se lavó los dientes con el dedo, usando un pedacito de pasta que le había quedado en el fondo de un frasquito. Era poco, pero servía. Después salió al centro. Le gustaba caminar por ahí porque había más movimiento, más chance de que alguien dejara caer una moneda o se olvidara una bolsa con comida. Iba pegada a las paredes, sin hacer ruido. Observaba todo. Tenía bien aprendido quién daba limosna y quién no. Había señoras que no volteaban ni a verla, hombres de traje que las empujaban sin querer, niños que la miraban como si fuera algo raro. Solo algunos se acercaban. Pocos. Ese día pasó por una panadería. No era nueva ahí. Sabía que al fondo, justo antes de que tiraran lo del día, a veces quedaban cosas medio decentes. Esperó a que el encargado se metiera atrás y entró rápido. Caminó derechito a la canasta de pan viejo, metió la mano y agarró una pieza que aún estaba entera, aunque dura. ¡Tú!, gritó el panadero desde la caja. Ximena se quedó congelada. «No agarres eso. Lárgate de aquí». Ella soltó el pan, bajó la cabeza y salió corriendo. No dijo nada. No se defendió. Ya se había acostumbrado a eso. Cruzó la calle y se metió a una tiendita. Sabía que ahí a veces ponían dulces pasados en una caja con descuento. Se quedó mirando los chocolates, solo mirando. El señor de la tienda la miró desde atrás del mostrador. «¿Vas a comprar algo o nomás estás viendo?» Ella negó con la cabeza. «Entonces muévete, niña». Salió de la tienda sin decir palabra. El estómago le sonaba, pero ya no le hacía caso. Se sentó en una banqueta un rato, a descansar. Cerró los ojos. Pensó en su mamá. Pensó en lo bien que olía su comida, aunque fuera algo sencillo. Recordó un día que cocinaron juntas arroz con huevo. Ese había sido un buen día. No tenían mucho, pero al menos estaban juntas. Se sintió sola, pero no de esas veces que se llora. Sola como cuando nadie te nombra, ni te espera, ni te extraña. Más tarde pasó por un puesto de frutas. Se quedó parada, sin moverse, viendo una caja de mandarinas. Una señora mayor, de vestido rosa, se dio cuenta. Le acercó una mandarina sin decir nada. Ximena la recibió en silencio. Quiso agradecer, pero la señora ya se había dado la vuelta. Se la comió despacito, tratando de que le durara más. Esa tarde volvió al parque. Se sentó en el columpio roto. Le gustaba ese lugar porque no se escuchaba tanto ruido. Colgaba los pies y se empujaba con las puntas, como si jugara. Pero no jugaba. Solo pensaba. Miraba los árboles, los perros corriendo, la gente que entraba y salía del parque. Se preguntaba si alguien notaba que ella estaba ahí todos los días. Se preguntaba si un día simplemente desaparecía. ¿Alguien lo notaría? La respuesta, en su cabeza, era no. Nadie preguntaba por ella. Nadie la buscaba. Nadie se preocupaba si no aparecía. Por eso se llamaba así a sí misma. Invisible, no porque lo fuera de verdad, sino porque así se sentía, como si no contara, como si estuviera en pausa. De vez en cuando, una señora que vendía atoles pasaba por ahí. Le ofrecía un traguito, pero solo si nadie la veía. Le decía que no, podía darle más porque luego la regañaban. Ximena entendía. Tomaba el atole y se lo agradecía con una mirada. Era su forma de decir gracias. Cuando se hacía de noche, regresaba a su banca. Siempre al mismo lugar. Una vez un borracho se había sentado ahí y la empujó para echarse él. Ella se fue sin hacer escándalo. Esperó que se fuera y luego regresó. Nunca peleaba por su lugar. Sabía que en la calle nada era realmente tuyo. Esa noche, mientras se acomodaba con el suéter como cobija,
Vio pasar a la señora que siempre lloraba. Se sentó en la banca de siempre, sacó un pañuelo y se quedó viendo al cielo. Ximena la miró de reojo. No sabía por qué lloraba esa mujer, pero ver que lloraba todas las noches la hacía sentir menos rara. Tal vez ella también tenía a alguien que se le había ido. Cerró los ojos. Sintió cómo el estómago le dolía, pero no tanto como antes. Ya estaba acostumbrada. Más que el hambre, dolía el vacío. No hablar con nadie. No tener con quién platicar. No tener a quien contarle un sueño, una risa, un chiste. Eso sí dolía. Entonces escuchó pasos, rápidos. Se puso alerta. No se movió, pero abrió los ojos. Vio una silueta. Era él, el señor de la camioneta negra, el que le había dado pan el otro día. Se acercó sin apuro. Esta vez no traía coche. Venía caminando. Se detuvo frente a ella. ¿Puedo sentarme? Ximena lo pensó un segundo. Luego se hizo a un lado, sin decir nada. Él se sentó despacio. Sacó otra bolsita con pan dulce, igual que antes. Ella la agarró sin preguntar. ¿Comiste hoy? Ella negó, con la cabeza. Un poco. Una mandarina. Fernando se quedó callado. Luego habló, bajito. ¿Y tu mamá? Ximena lo miró con los ojos bien abiertos. Tardó unos segundos, luego bajó la vista. Se murió. Fernando no dijo nada, solo la miró, y por primera vez, ella no se sintió invisible. Fernando no era de esos que se detenían en la calle. Siempre iba de un lugar a otro, con prisas, con llamadas, con pendientes. Pero ese día algo lo empujó. No sabía si era culpa, nostalgia o pura curiosidad, pero no quiso mandar a nadie. Quiso ir él, a pie, sin camioneta, solo con la chaqueta, puesta, unas monedas en la bolsa y muchas dudas en la cabeza. Era casi de noche cuando llegó al parque. No había tanta gente. El cielo ya se estaba pintando de naranja y el viento soplaba bajito. Caminó lento. Sentía los pies pesados. Tenía el corazón acelerado, como si estuviera por entrar a una junta importante. Pero esto no era una junta. Era algo más raro, más personal. Desde lejos la vio, sentada en la misma banca, con las piernas encogidas, los brazos cruzados, el suéter gris cubriéndole medio cuerpo. Estaba viendo al suelo, como si contara piedritas. No se dio cuenta que él ya estaba cerca. Fernando se detuvo unos metros antes. No quiso asustarla. Dudó si hablar o no, pero no había ensayado nada. Solo respiró hondo y se acercó despacio. «Hola», dijo bajito. Ximena levantó la cabeza de golpe. Lo miró seria, sin miedo, pero sí con los ojos entrecerrados, como preguntándose qué quería ahora. «¿Te acuerdas de mí?» Ella lo miró unos segundos. Luego asintió, con un movimiento leve. «¿Puedo sentarme?» Ximena no contestó. Se hizo a un lado, dejando un espacio. Fernando se sentó despacio, cuidando no acercarse demasiado. Se quedó mirando al frente, como si fuera un desconocido más. Pero no quería parecer uno más. No esta vez. «Te traje algo», dijo, sacando de su bolsillo una barrita de chocolate. Era chiquita, de esas que venden en las tiendas de abarrotes. Se la ofreció. Ximena la agarró sin decir nada. La abrió rápido y le dio una mordida. Tenía hambre. Eso se notaba. Fernando sintió algo en el estómago. No era hambre, era otra cosa. «¿No tienes casa?», preguntó. Ximena tragó antes de responder. «No». «¿Y familia?», ella negó con la cabeza. «Mi mamá se murió. No tengo a nadie más». Fernando se quedó en silencio. Lo que más le dolía no era lo que dijo, sino cómo lo dijo. Como si ya lo hubiera repetido 1000 veces. Como si ya se hubiera acostumbrado. «¿Hace cuánto?». «No sé». Ximena se encogió de hombros. «Muchos días». El parque seguía tranquilo.
Unos niños corrían cerca, gritando. Un señor vendía globos en la esquina. El sol ya casi se había escondido. ¿Dónde duermes? Aquí, en la banca. Fernando sintió un nudo en la garganta. Era la misma banca que había visto desde el coche, la misma donde había soñado ver a su hermana, la misma donde una niña de 7 años dormía cada noche sin que a nadie le importara. ¿No tienes miedo? Sí, a veces, pero me tapo con el suéter y me hago bolita. Así no me ven. Fernando bajó la mirada. Quiso decir algo, pero no sabía qué. Nada le parecía suficiente. ¿Qué te gustaría comer? Ximena lo miró como si no entendiera la pregunta. ¿De verdad? Sí. Hamburguesa con papas. Y una soda. Fernando sonrió leve. Se paró sin decir más. Vamos. Ella no se movió. ¿A dónde? A comer. Te invito. Ximena lo pensó. Dudó. Lo miró como si esperara un truco. Pero al final se levantó. Caminaron, juntos hacia la calle. Fernando le abrió la puerta del coche. Ximena se quedó parada, con cara de susto. ¿Puedo subir? Claro, no te voy a hacer nada, te lo prometo. Ella entró con cuidado como si fuera un museo. Se sentó en la orilla, agarrando su mochilita con fuerza. ¿Cómo te llamas?, preguntó él mientras arrancaban. Ximena. Mucho gusto, Ximena. Yo soy Fernando. Ella asintió. Ya sabía. ¿Cómo? Porque me has visto 2 veces. Y nadie ve a alguien 2 veces si no le importa. Fernando se quedó callado. Esa frase lo golpeó. Fueron a un local sencillo, de esos que están abiertos hasta tarde, nada elegante, solo una hamburguesería normal. Se sentaron en una mesa del fondo. Ximena miraba todo con atención, como si fuera otro mundo, como si no supiera si reír, llorar o escapar. Pidieron 2 combos. A ella se le iluminaron los ojos cuando llegó la charola. Comió rápido, como si alguien fuera a quitárselo. Fernando no la apuró, solo la miraba. ¿Y si viene la policía?, preguntó ella, sin dejar de masticar. ¿Por qué vendrían? Porque a veces vienen por los niños que no tienen casa. Fernando tragó saliva. No sabía qué decir. No va a pasar. Hoy estás conmigo. Ximena lo miró a los ojos por unos segundos. Luego siguió comiendo. Cuando terminaron, regresaron al parque. Ella insistió en volver a su banca. ¿No quieres venir conmigo a un lugar más cómodo? No, aquí estoy bien. ¿Segura? Sí. Se bajó del coche, con el estómago lleno y los ojos más tranquilos. Fernando la vio sentarse en la banca como si fuera su cuarto. Se tapó con el suéter y se recostó. Lo miró una última vez. Gracias. De nada. Se quedó parado unos segundos. Quiso decir algo más. Quiso decirle que iba a volver, pero no dijo nada. Solo subió al coche. Esa noche, en su casa, Fernando no durmió. No porque tuviera insomnio, sino porque no podía dejar de pensar en una niña que dormía en una banca y que no le tenía miedo a nada más que al olvido. Fernando no aguantó más. Esa misma noche, después de dejar a Ximena, llegó a su casa y se encerró en su oficina. No quería ver a nadie. Cerró la puerta, apagó el celular, se quitó la chaqueta y se sirvió un café. Ni siquiera estaba caliente, pero le daba igual. Tenía la cabeza llena de preguntas, de rabia y de algo que no entendía, una especie de urgencia. Necesitaba saber quién era esa niña, de dónde venía, qué le había pasado, porque no era normal que una niña tan chica viviera sola, en la calle, como si fuera basura. Encendió su computadora, buscó los sitios oficiales del gobierno. Intentó poner Ximena, niña desaparecida, en el buscador, pero no salía nada. Había demasiadas, fotos de muchas niñas perdidas, muchas sin nombre, muchas sin rostro claro. Todo se mezclaba, todo era confuso. Llamó a Julián. ¿Julián?
Necesito que mañana vayas al parque temprano y tomes una foto de la niña. Con cuidado, que no se dé cuenta. Y luego vete directo al DIF. Averigua si hay algún registro de ella. ¿Está bien, patrón? No, pero quiero hacer algo. Lo que sea. Colgó. Esa noche durmió poco. Se la pasó dando vueltas en la cama, con los ojos abiertos, viendo el techo. Soñó con Claudia otra vez. En el sueño, ella le decía algo, pero no podía escucharlo. Despertó con la cara mojada. A la mañana siguiente, Julián le envió un mensaje. Ya tengo la foto. Estoy en el DIF. Una hora después, lo llamó. No aparece en ningún registro. No hay reportes de ella. No hay nadie buscándola. Nadie la ha reportado como extraviada ni como abandonada. Fernando se quedó en silencio. No era lo que quería escuchar. ¿Y su mamá? Espérame. Hay algo. Julián se tardó un poco, pero luego volvió a hablar, bajito, como si le pesara lo que iba a decir. Su nombre era Norma Valdés. La atropellaron hace 4 meses en la colonia San Pedro. Al parecer, iba con una niña cuando cruzaba la calle. El conductor no se detuvo. Testigos dijeron que fue un coche blanco. Nunca lo atraparon. Fernando sintió que algo se le apretaba en el pecho. ¿Murió en el lugar? Sí. Dicen que la ambulancia llegó tarde. La mamá murió ahí mismo. La niña se quedó sentada junto al cuerpo. Alguien del mercado trató de ayudarla, pero desapareció antes de que llegara el DIF. ¿Y el conductor? Julián tardó en responder. Dicen que era un tipo importante, un coche de lujo, vidrios polarizados. Nadie quiso decir nombres. Cerraron el caso por falta de pruebas. Fernando se paró de golpe. Agarró el teléfono, buscó la nota en internet. La encontró. Era pequeña, sin muchos detalles. Una mujer atropellada en San Pedro. Testigos dudosos. Nada claro. Ni siquiera ponían el nombre del conductor. Él conocía cómo funcionaban esas cosas. Dinero. Contactos. Silencio. Lo había visto muchas veces en su entorno. Gente que atropellaba, golpeaba o robaba, y salía libre porque tenía conocidos en los lugares correctos. Pero una cosa era saberlo, y otra muy distinta ver a una niña pagar por eso. Dormir en la calle, sola, con hambre, porque alguien decidió huir, y otro decidió callar. Fernando apretó los puños, cerró la laptop de golpe. Sentía rabia. No de la común. Esta era diferente. No podía dejarlo así. No esta vez. No después de ver a Ximena comerse una hamburguesa como si fuera su última comida. Marcó a un abogado de confianza. Uno de esos que solo se usan en casos grandes. Necesito saber quién conducía ese coche blanco el día del accidente de Norma Valdés. San Pedro. Hace 4 meses. ¿Tienes el número de placa? No, solo sé que era de lujo. Hubo testigos. Va a costar. No, importa. Colgó. Caminó por su casa como un león enjaulado. No entendía por qué le importaba tanto, pero no podía soltarlo. Algo en esa historia le ardía por dentro. Esa tarde fue de nuevo al parque. Ximena estaba en el columpio. Al verlo, se bajó y caminó hacia su banca. ¿Volviste? Te dije que sí. Ella se sentó y él también. Esta vez trajo 2 sándwiches. Comieron sin hablar mucho, hasta que ella preguntó: ¿por qué me ayudas? Fernando no supo qué decir. Se quedó callado. Luego habló, mirando al suelo. Porque nadie te ayudó cuando más lo necesitabas. Ximena lo miró sin entender, pero no dijo nada. Se quedó ahí, tranquila, como si ya no esperara respuestas, pero al menos agradeciera el momento. Ese día, mientras el sol se iba escondiendo, Fernando hizo una promesa en su cabeza. No sabía cómo, no sabía cuándo, pero iba a encontrar al que mató a Norma. Iba a ponerle nombre, cara, dirección. No por venganza, sino porque alguien tenía que hacerlo. Porque nadie más lo iba a hacer. Porque Ximena merecía algo más que una banca. Y porque la verdad, aunque duela, se tiene que saber.
Irene vivía justo enfrente del parque, en un edificio con reja eléctrica, cámaras y conserje. Era una mujer de unos 50 y tantos, viuda desde hace años, sin hijos y con tiempo de sobra. Se pasaba las tardes en la ventana, con un té caliente y unos binoculares, viendo quién entraba y salía del parque, quién se estacionaba mal, quién no recogía la popó del perro. Se sabía los movimientos de todos como si fuera la dueña del barrio. Nadie le preguntaba, pero ella opinaba de todo. Desde hacía semanas, había notado que una niña dormía sola en una banca. No le importó demasiado. Pensó que era cosa del gobierno, de los vagos, de gente que no cuida a sus hijos. Comentó con algunas amigas del edificio, pero ninguna hizo nada, ni ella. Hasta que un día vio algo que, según ella, cambió todo. Esa tarde, Irene estaba regando sus plantas del balcón, cuando notó que una camioneta negra se detuvo frente al parque. No era cualquier coche. Era uno de esos grandes, brillosos, que llaman la atención. De ahí bajó un hombre. No era cualquiera. Era Fernando Arriaga. Ella lo conocía de vista. Lo había visto en revistas de negocios, en alguna entrevista de la tele. Sabía que era rico, importante, y que vivía a unas cuadras, en una casa enorme con portón eléctrico. Lo que le llamó la atención no fue que estuviera ahí, fue lo que hizo después. Se acercó a la niña, se sentó junto a ella, le dio una bolsa de comida. Estuvieron hablando un buen rato. No parecía que se conocieran mucho. Irene se quedó viendo toda la escena con los ojos entrecerrados. «¿Y ahora qué hace ahí?», murmuró. Al día siguiente, lo volvió a ver. Esta vez, Fernando llegó caminando. Otra vez se sentó junto a la niña. Le trajo algo de comer. Hablaron. Se fueron caminando juntos por un rato. Luego regresaron. La niña volvió a su banca y él se fue. Irene no lo podía creer. No era normal. No era común. En su cabeza eso era raro. Muy raro. Empezó a pensar cosas. ¿Qué hace un empresario como él con una niña callejera? ¿Por qué va a verla en la noche? ¿Por qué no dice nada? No esperó más. Sacó su celular y empezó a grabar desde el balcón. No se escuchaba, pero se veía claro cómo él se sentaba junto a la niña, cómo hablaban, cómo le daba algo. Lo subió a un grupo de WhatsApp con otras señoras del fraccionamiento. ¿Alguien más ha visto esto? Me parece raro. Una contestó con un emoji de sorpresa. Otra preguntó si ya había avisado a alguien. Una tercera dijo que mejor no meterse. Irene no pensaba igual. Ella sentía que estaba haciendo algo importante, que estaba protegiendo a una niña. Aunque nunca se había acercado. Aunque no sabía nada. Solo tenía lo que había visto y lo que su cabeza ya había armado. Marcó a un amigo que trabajaba en el ayuntamiento. «Oye, necesito reportar una situación muy extraña. Hay un hombre adulto, conocido, con poder, que está frecuentando a una niña que vive sola en el parque. La niña parece abandonada. ¿Eso no es ilegal?». El amigo le dijo que no podía hacer nada sin pruebas, que eso era algo más bien del DIF o la policía. Irene no se quedó tranquila. A la mañana siguiente fue personalmente a las oficinas del DIF local. Llevó las fotos y los videos. Pidió hablar con alguien. Les contó todo. Que la niña estaba sola. Que un hombre mayor la visitaba seguido. Que nadie sabía si era su familiar. Que eso no se veía bien. No estoy diciendo que sea culpable de algo, pero ¿no creen que deberían investigar? La trabajadora social le pidió su número y le dijo que revisarían el caso. Irene se fue con la frente en alto, como si hubiera hecho lo correcto, como si acabara de salvar el mundo. Esa misma tarde, 2 personas del DIF llegaron al parque, una mujer y un hombre. Llevaban una carpeta y miraban para todos lados. Se acercaron a Jimena, que estaba jugando con una rama en la tierra. Ella los vio venir y se puso tensa. Ya había visto a ese tipo de gente antes. «Hola, corazón», dijo, la mujer. «¿Cómo te llamas?» Ximena se levantó de golpe. No les contestó.
No te preocupes. Solo queremos hablar contigo, dijo el hombre. ¿Dónde está tu mamá?, preguntó la mujer. Ximena no respondió. Miraba para todos lados, como buscando una salida. En cuanto vio su oportunidad, echó a correr. Cruzó el parque entre la gente, se metió entre los árboles, se escondió detrás de un basurero. Ellos trataron de seguirla, pero la perdieron de vista. Ya se fue, dijo el hombre frustrado. Alguien la está ayudando, dijo la mujer segura. No tiene comida ni ropa suficiente. Alguien le está dando eso. Vamos a investigar. Esa noche, Ximena no volvió a la banca. Durmió debajo de los juegos, en un rincón más oscuro. Se sentía perseguida. Tenía miedo, no de monstruos, no de ladrones. Tenía miedo de que se la llevaran, de que la separaran de Fernando. Él era lo único que tenía ahora. Fernando se enteró al día siguiente, por una señora del parque que lo había visto llegar seguido. Le contó que unos del gobierno habían ido a buscar a la niña. Dicen que alguien los llamó, una vecina de por aquí, que está muy pendiente. Fernando sintió que algo se le helaba por dentro. No podía creer que alguien estuviera metiendo manos sin saber nada. No podía creer que alguien pudiera pensar mal de él. Pero claro, en este mundo, la gente siempre habla. Esa noche, volvió al parque. Ximena no estaba en la banca, ni en el columpio. La buscó con la mirada. Caminó entre los árboles. La encontró escondida detrás de un muro bajo, abrazada a sus rodillas. ¿Qué pasó?, le preguntó en voz baja. Vinieron por mí. Querían llevarme. Dicen que soy huérfana, que tengo que irme con ellos. Fernando se sentó a su lado. No, voy a dejar que eso pase. Ella lo miró, con miedo. ¿De verdad? De verdad. Pero por dentro, Fernando sabía que las cosas se estaban complicando. Alguien estaba metiendo las manos donde no debía, y esa vecina preocupada no iba a parar tan fácil. Esa noche el parque estaba más vacío que de costumbre. Era raro. Ni los señores de las bicicletas, ni los chavitos que jugaban a la patineta. Solo un par de perros buscando comida en 1900, los botes y una pareja peleando a media voz cerca de la fuente. Fernando caminaba sin prisa, con las manos en las bolsas de la chamarra. Tenía la cabeza llena de cosas, pero el plan era simple. Encontrar a Ximena, cenar con ella, y si se podía, hablarle más tranquilo. Ya no solo quería ayudarla, quería entenderla. Ximena estaba en su banca. Lo vio venir y no se movió. Solo lo miró de reojo. No parecía asustada como la vez anterior, pero sí tensa, como si no supiera qué esperar. ¿Tienes hambre?, preguntó Fernando, deteniéndose frente a ella. Ella asintió despacito. ¿Quieres venir a cenar conmigo? Ximena dudó unos segundos. Luego se paró. No dijo nada. Solo se colgó su mochilita al hombro y lo siguió. Caminaban uno al lado del otro, pero con un espacio entre ellos. Un espacio que no era de miedo, sino de costumbre. Ximena no estaba acostumbrada a caminar con nadie. Siempre iba sola, siempre alerta, siempre lista para correr. Fernando decidió no llevarla a un restaurante de lujo ni a uno elegante. No era el momento. La llevó a un lugar sencillo, familiar, donde no les iban a preguntar nada ni a mirarlos raro. Una fondita cerca de la estación del metro, con luz, cálida y olor a frijoles recién hechos. Entraron. El mesero, un señor con bigote y camisa manchada, los saludó con la cabeza. No preguntó nada. Solo los llevó a una mesa al fondo, cerca de la cocina. Ximena se sentó recta, mirando a todos. Lados. No tocó el mantel, ni la servilleta. No agarró el menú. Fernando pidió por los dos. 2 pechugas empanizadas, con arroz y papas, y 2 aguas de horchata, por favor. Cuando llegó la comida, Ximena la miró como si fuera un platillo de otro planeta. Le brillaban los ojos. Agarró el tenedor con las 2 manos. Le temblaban un poco. Dio el primer bocado lento, como si quisiera saborear cada parte.
Fernando no la interrumpió. Solo la observó. Había algo en verla comer que le tocaba una parte, que él ya ni sabía que existía. No era lástima, era otra cosa, como ganas de protegerla, de que ya nunca volviera a pasar hambre. ¿Cuánto tiempo llevas sola?, preguntó él, bajito. Ximena masticó, tragó y luego respondió: desde que se murió mi mamá. ¿No tienes abuelos, tíos, alguien? No sé. Mi mamá nunca hablaba de nadie. Fernando asintió despacio. ¿Y cómo haces para vivir? Ximena se encogió de hombros. Busco comida, me escondo. A veces me ayudan, a veces me corren. Volvió a meter el tenedor en el arroz y comió otro poco. Luego miró a Fernando. ¿Tú por qué me ayudas? Fernando se tomó un trago de agua antes de contestar. No lo sé. Solo no podía dejarte ahí. No podía seguir. De largo. Ximena lo miró unos segundos más, como si intentara descifrar si le decía la verdad. ¿Y no eres malo? Fernando negó con la cabeza. No. Entonces, ¿por qué todos los adultos me dicen que tenga cuidado con los hombres? Fernando se quedó callado. Esa pregunta lo desarmó. No por ofensa, sino porque entendía que una niña sola en la calle aprende eso rápido. Que no puede confiar en nadie, que todo el mundo puede lastimarla. Porque hay hombres malos. Pero también hay buenos, solo que los buenos no siempre llegan a tiempo. Ximena bajó la mirada. Terminó de comer en silencio. Fernando no quiso presionarla con más preguntas. Le pidió al mesero que le pusieran un arroz extra para llevar. Era para que ella se lo comiera más tarde. Salieron de la fondita. Afuera el aire estaba fresco. La ciudad seguía moviéndose, aunque con menos ruido. ¿Dónde quieres dormir hoy?, le preguntó Fernando. En mi banca. ¿No prefieres un lugar más seguro? Ya me acostumbré. Fernando no insistió. La acompañó de regreso. En el camino, pasaron frente a una tienda de juguetes. Ximena se detuvo un segundo a ver el escaparate. Había muñecas, peluches, un carrito que giraba solo. No pidió nada. Solo miró. ¿Te gusta algo de ahí? No, solo estaba viendo. Siguieron caminando. Al llegar a la banca, ella se subió, se acomodó en la misma posición de siempre. Fernando le dio la bolsita con el arroz. Por si te da hambre, más tarde. Gracias, él dudó si irse. No quería dejarla, pero tampoco sabía cómo quedarse sin que sonara raro. ¿Y si mañana vienes otra vez?, preguntó ella. Fernando la miró sorprendido. ¿Quieres que venga? Sí, él sonrió leve. Entonces vendré. Se quedó ahí unos minutos más, parado, viéndola acomodarse. Luego se fue. Al dar la vuelta, vio a una señora en la esquina que lo estaba mirando desde la ventana del segundo piso. Era Irene. Otra. ¿Ves espiando? Fernando ya no se sorprendía. Esa noche, en su casa, se sentó en la cocina y se sirvió un vaso con agua. No encendió la tele. No miró el celular. Solo pensaba en Ximena, en cómo comía, en cómo lo miraba, en cómo le preguntó si era malo. Y aunque nunca lo había dicho en voz alta, esa noche pensó que por primera vez, en mucho tiempo, quería hacer algo bien. A la mañana siguiente, el parque amaneció distinto. Ximena se despertó por el ruido de unas voces, no de los pájaros como siempre. Había gente que no conocía. 3 adultos con carpetas, 2 policías y una señora con gafete del DIF. Estaban parados justo a unos metros de su banca, señalando, hablando entre ellos. Uno apuntaba algo en un papel. Otro miraba alrededor como buscando testigos. Ximena se quedó quieta. No se movió ni un centímetro. Solo abrió los ojos y se escondió entre el suéter. Sabía perfectamente lo que estaba pasando. Ya lo había vivido antes, cuando intentaron llevársela una vez cerca de la central. En ese momento lo entendió todo. Alguien los llamó. Alguien que creía que la estaban rescatando. No se esperó a que se acercaran. Se bajó rápido, de la banca y corrió hacia los columpios. Se agachó detrás del muro de piedra. Ahí se quedó como 1 hora.
No quería que la encontraran. No confiaba en nadie, excepto en Fernando. Y él no estaba. Cuando Fernando llegó, se dio cuenta de inmediato que algo no estaba bien. Los policías ya se habían ido, pero la trabajadora del DIF seguía ahí, hablando con una señora del parque que vendía globos. Fernando se acercó, tranquilo, con cara de que no sabía nada. «Disculpe, ¿pasó algo?» La mujer lo miró, dudando, si hablar con él o no. «Estamos investigando un caso de una menor de edad que aparentemente está viviendo aquí en el parque. Alguien del vecindario nos hizo llegar un reporte. ¿Usted la ha visto?» Fernando sintió el nudo en la garganta, pero no lo dejó salir. «No, solo paso por aquí a veces, a caminar». La mujer asintió, pero lo miró con ojos de «no te creo nada». «Bueno, si llega a verla, por favor repórtelo. No puedes seguir durmiendo aquí». Fernando esperó a que se fueran. Caminó despacio por todo el parque. Se acercó a los juegos. Miró alrededor, buscando en los escondites que ya conocía. Nada, ni rastro. «Jimena», dijo en voz baja. De repente, detrás del tobogán, salió ella, casi arrastrándose. Estaba temblando. «Me quieren llevar», susurró. «Sí, sé que dijiste no usar susurrar, así que aquí lo quitamos y cambiamos por «me quieren llevar», dijo con voz bajita, como si el miedo le saliera por los labios. Fernando se agachó frente a ella. «No va a pasar. Yo estoy aquí. Dijiste que vendrías, y viniste, y voy a seguir viniendo. Pero necesito que confíes en mí. ¿Sí puedes?» Ella asintió. Esa tarde, Fernando hizo algo que no había hecho nunca. Fue a hablar directamente con una abogada. No de las de su empresa. Fue con una especialista en temas de custodia, niños en situación de calle y protección legal. Se llamaba Lourdes. Era una mujer directa, de voz fuerte, y cara de que no se andaba con vueltas. Le contó todo, absolutamente todo. Lourdes no lo juzgó, lo escuchó hasta el final. «Mira, si esa niña no tiene papeles, no tiene familiares, y nadie ha pedido su custodia, podemos intentar un proceso de acogimiento temporal, pero necesitas probar que tienes un vínculo real con ella, que no eres un extraño, y que puedes darle un lugar seguro». «Tengo todo eso», dijo Fernando sin pensarlo. «¿Tienes pruebas?» «¿Qué tipo de pruebas?» «Fotos, testigos, constancia». «De convivencia. Que se vea que no la acabas de conocer». «Y aún así, puede ser difícil. El DIF no suelta a un niño así nomás». Fernando respiró hondo. «¿Y si no hacemos nada?» «Se la llevan a un albergue. Y ahí, bueno, ya sabes cómo es. Eso. Con suerte sobrevive al sistema. Con mucha suerte». Esa frase fue como una patada en el pecho. Con suerte sobrevive al sistema. Fernando no iba a permitir eso. No con Jimena. Esa misma noche volvió al parque. Jimena estaba en su banca, enrollada, en el suéter, pero con los ojos abiertos. No dormía bien desde la visita de los del DIF. «Tengo una idea», dijo Fernando mientras se sentaba. «¿Cuál?» «Voy a conseguir que te puedas quedar conmigo un tiempo. En mi casa. Para que duermas bien. Para que comas. Para que no te escondas más». «¿De verdad?» «Sí. Pero necesitamos hacer unos trámites. Y vas a tener que ir conmigo». «¿No me van a encerrar?» «Te lo prometo. Yo voy a estar ahí». Ximena lo miró como si quisiera creerle con todo el corazón, pero una parte de ella seguía dudando. Aún así, dijo que sí. A la mañana siguiente, fueron juntos a una cita con la abogada. Jimena se veía nerviosa. Llevaba el mismo suéter y su mochilita, pero estaba peinada, porque Fernando la había ayudado. No bien, pero al menos sin nudos. Lourdes la trató bien. Le habló con respeto. Le preguntó si quería quedarse con Fernando. Ella dijo que sí, firme, sin miedo, solo con un poquito de esperanza.
Comenzaron los trámites. Largos, llenos de papeles. El proceso legal no era fácil. Había entrevistas, análisis, evaluaciones. Y lo peor, la vecina, Irene, la del edificio, se enteró de que Fernando estaba intentando quedarse con la niña. Fue al DIF otra vez, esta vez más directa. Ese señor es un hombre rico que aparece de la nada y quiere quedarse con una niña que no es suya. Eso, ¿no les parece raro? Presentó sus fotos, sus videos, todo lo que había grabado desde su balcón. No mostraban nada malo, pero en manos equivocadas podían armar un problema. Y eso fue justo lo que pasó. 2 días después, Fernando recibió una notificación. El caso iba a ser revisado más a fondo. La custodia temporal estaba en pausa. La niña no podía quedarse con él hasta nuevo aviso. Cuando le dio la noticia a Ximena, ella se quedó callada. No lloró. Solo bajó la mirada. ¿Entonces me van a llevar? Voy a pelear. No me voy a rendir. Ximena se le quedó viendo. ¿Y si te cansan? No me voy a cansar, pero adentro. Fernando sí empezaba a cansarse. No por la niña, por el sistema, por la gente, por todo lo que se interponía solo porque alguien quiso meterse donde no debía. Fernando ya había aguantado mucho. Se había tragado su enojo, su frustración, sus ganas de mandar todo al carajo. Pero después de esa última reunión con los del DIF, donde lo miraron con desconfianza solo por atreverse a cuidar a una niña que no era suya, algo dentro de él se rompió. Ya no se trataba solo de ayudar. Ahora era personal. Muy personal. Esa noche llamó al abogado que le debía favores desde hace años, de esos que saben moverse por debajo del agua, que no preguntan demasiado y que consiguen información que no está en Google. Necesito que investigues algo, le dijo Fernando sin rodeos. Un atropellamiento en la colonia San Pedro. Hace 4 meses. La víctima se llamaba Norma Valdez. Iba con su hija. El caso se cerró como si nada. Quiero saber quién iba manejando ese coche. El abogado no lo cuestionó. Dame 3 días. Tienes 1. Fernando colgó. Estaba harto. Harto. De la lentitud. Harto de que todo se tape con dinero. Harto de que los culpables se vayan como si nada. Y sí, también estaba harto de fingir que no le dolía. Porque le dolía. Y mucho. No había conocido a Norma, pero la sentía cerca cada vez que veía a Ximena abrazando su mochilita. Esa niña cargaba un dolor tan grande que no era justo. Y el que le hizo eso, iba a pagar. A la mañana siguiente, el abogado lo llamó. Ya tengo un nombre, pero no te va a gustar. Fernando se quedó en silencio unos segundos. Dímelo. Octavio Durán. Silencio. Fernando se quedó congelado, como si le hubieran apagado el cerebro un segundo. ¿Estás seguro? Sí. El coche estaba registrado a Minutes en el nombre de su chofer, pero ese día, varios testigos dijeron que vieron bajar a Octavio después del golpe. Nadie declaró eso oficialmente. ¿Por qué? Porque el tipo es intocable. Está metido hasta el cuello en la política, y todos le deben algo. Fernando colgó sin decir más. Octavio Durán. El mismo con el que había cerrado negocios. El mismo que salía a tomarse fotos sonriendo en campañas sociales. El mismo que daba discursos de niñez segura en conferencias. Ese mismo había matado a Norma y se había ido. Lo peor es que ahora entendía por qué el caso había quedado en el olvido. Octavio tenía a los medios comprados, a jueces, de su lado, y una habilidad para tapar cosas que parecía de película. Fernando sintió una mezcla de asco y coraje. Quiso gritar. Pero no lo hizo. Se sentó frente al volante de su camioneta y lo apretó con fuerza. Lo apretó tanto que los nudillos se le pusieron blancos. Ximena estaba en su casa, jugando con unos lápices que él le había comprado. No pintaba, mucho, pero le gustaba hacer rayones y dibujar caritas. Era la primera vez que agarraba colores en meses. Fernando la miró desde la puerta. Pensó, ella no sabe nada, y no sé si decirle, pero sí sabía algo. Ya no podía quedarse callado. Al día siguiente,
Fue directamente al despacho de Octavio. No avisó. No pidió cita. Se metió como si fuera el dueño del lugar. El asistente intentó detenerlo, pero Fernando lo ignoró. Abrió la puerta de golpe. «Tenemos que hablar», dijo, serio. Octavio lo miró sorprendido al principio. Luego sonrió. «Fernando, ¿todo bien? ¿Qué haces por aquí? Sabes perfectamente por qué estoy aquí». La sonrisa se le borró de la cara. «No sé de qué hablas». Fernando cerró la puerta con fuerza. «Tú atropellaste a Norma Valdez. Iba con su hija. La dejaste tirada como si fuera un perro. Y luego, borraste todo». Octavio se recargó en su silla, cambió el tono. «Cuidado con lo que dices. No tienes pruebas. Tengo más de las que crees. Y no me importa si te tumbas medio gobierno. Esto no lo voy a dejar pasar». Octavio se cruzó de brazos. «¿Y por qué te importa tanto? ¿Quién era esa mujer para ti?» Fernando se le acercó. Lo miró a los ojos. «No era nada mía, pero dejó una hija. Una niña que duerme en la calle desde que tú te largaste. Una niña que no tiene a nadie, y que aún así tiene más dignidad que tú». Octavio se rió, pero no de burla. Fue una risa incómoda. «Mira, Fernando, sé que estás encariñado con esa niña. Pero esto es el mundo real. En el mundo real, la gente como tú y yo no se mete en líos por alguien que no le da nada. ¿De verdad quieres ensuciar tu nombre?» Por una callejerita, Fernando lo miró en silencio. Por dentro estaba hirviendo. «Sí. Y te juro que no voy a parar». Salió sin decir más. Tenía las manos temblando. Por primera vez en su vida, no le importaban los contratos, ni las noticias, ni el qué dirán. Solo quería justicia. Esa noche, Jimena se acercó mientras él leía unos papeles. Se sentó a su lado y lo miró. «¿Estás enojado?» Fernando la miró. Pensó en mentirle, pero no pudo. «Sí, un poco». «¿Por mí?» «No, Jimena, no por ti. Es por lo que te hicieron». Ella no dijo nada. Solo se quedó junto a él en silencio. Y sin decirlo, Fernando sintió que ya no estaba solo en eso. Tenía a alguien que valía la pena cuidar. Y tenía un enemigo claro. Octavio Durán. La casa de Fernando estaba más tranquila que nunca. Ya no sonaba el teléfono cada 5 minutos, ya no llegaban correos urgentes, ni reuniones, ni gritos por el altavoz. Había apagado todo. Porque ahora, lo único que le importaba estaba en la sala, sentada en una alfombra con crayones regados y una hoja a medio pintar. Ximena se había adaptado rápido, no preguntaba mucho. Solo se movía con cuidado, como si temiera que todo fuera un sueño. Que si se equivocaba, la fueran a sacar de ahí. Pero poco a poco, empezó a dejar de caminar en puntitas. A dejar los zapatos al lado del sofá. A dejar su mochilita en la silla. A dejar sus dibujos en la mesa. Y eso, para Fernando, era todo un cambio. Esa tarde, el cielo estaba nublado. No llovía, pero el aire era frío. Fernando hizo chocolate caliente y cortó unas rebanadas de pan dulce. Lo puso en la mesa sin decir nada, y Ximena fue sola a sentarse. No preguntó si era para ella. Solo se acomodó y empezó a mojar el pan en la taza, como si lo hubiera hecho 1000 veces. ¿Tu mamá te preparaba esto?, preguntó él. Ximena asintió. En las noches frías. Cuando no teníamos gas, lo hacía en una olla con carbón. Fernando sonrió leve. La mía hacía chocolate, pero le echaba canela. No me gustaba. Decía que era para que sintiera el abrazo. Ximena rió un poquito. Fue la primera vez que lo hacía enfrente de él. Mi mamá me decía que cuando me dolía la panza del hambre, me imaginara que era porque estaba creciendo. Dijo de pronto. Me decía, aguanta, mi niña, que el cuerpo crece con huecos. Fernando se quedó callado. Esa frase le pegó fuerte. ¿La extrañas mucho?, preguntó. Ximena bajó la mirada. Sí, pero ya no lloro. Siento como si mi cuerpo ya se hubiera cansado de llorar.
Fernando tragó saliva. No sabía qué decir. Pero en lugar de cambiar el tema, hizo algo que nunca hacía. Habló de Claudia. Yo tenía una hermana, dijo sin mirarla directamente. Se llamaba Claudia, tenía 8 años. Se murió cuando yo tenía 10. Ximena lo miró con los ojos abiertos. ¿Cómo? Se ahogó en una alberca. Yo no estaba con ella. Me fui con mis primos a jugar. Cuando regresé, ya no estaba. Ximena no dijo nada, pero tampoco apartó la mirada. Fernando siguió. Mis papás cambiaron, se apagaron. Yo también. Desde entonces, me volví frío, cerrado. Me metí en el trabajo, en el dinero. Y creí que eso me iba a curar, pero no. ¿Y ahora? Ahora estoy aprendiendo otra vez. Ximena se acercó un poco más. Tenía las manos llenas de pintura, pero no le importó. Lo tocó en el brazo. Yo creo que tu hermana sí te quería, aunque no estuvieras ahí. Fernando sintió que algo dentro de él se rompía. No lloró de golpe, pero los ojos se le llenaron. Yo creo que tu mamá también estaría orgullosa de ti, dijo él bajito. Ximena se quedó quieta. Luego se limpió la nariz con la manga. Una vez me dijo que si algún día yo no la encontraba, que me fijara en los ojos de las personas buenas, que ahí me iba a hablar. Fernando la miró, y ahí ya no pudo aguantarse más. Lloró, lento, sin ruido, pero con todo. Ximena se acercó y le puso la cabeza en el hombro. Ninguno de los dos dijo nada por un buen rato. Solo estaban ahí, sin miedo, sin pena, sanando un poquito, en silencio. Más tarde, Ximena sacó uno de sus dibujos. «Mira», le dijo. Era una hoja con 3 figuras, una mujer de cabello largo, una niña con suéter gris y un hombre con barba y saco. Estaban de pie, juntos, bajo un árbol. «¿Quiénes son?», preguntó Fernando. «Mi mamá, yo y tú». Fernando sintió un hueco en el pecho. «¿Por qué me dibujaste así?». «Porque así lo soñé una vez. Juntos, sin frío». Fernando se quedó mirando el dibujo. No sabía qué pasaría mañana, ni cómo terminaría. Todo este lío con el DIF ni con Octavio, pero por primera vez sentía que algo tenía sentido. Y a veces, eso era suficiente. Fernando ya no estaba pensando como empresario. Desde hacía semanas, había dejado de revisar los números de sus empresas. Había ignorado juntas, correos, clientes. Su gente estaba confundida, pero nadie se atrevía a decirle nada. No porque les diera miedo, sino porque sabían que andaba en algo personal. Y cuando Fernando Arriaga se metía en algo así, no había quien lo sacara. Lourdes, la abogada, lo llamó por la mañana. «Oye, necesito verte. Pero no por el caso de la niña. Es algo más urgente». Quedaron en un café discreto, en una plaza lejos del bullicio. Fernando llegó antes, como siempre. Lourdes llegó puntual, con cara seria. No traía su maletín ni papeles, solo su bolsa y una cara de esas que no auguran nada bueno. «¿Qué pasa?», preguntó él directo. Lourdes se sentó, lo miró fijo. «Alguien me llamó anoche». «¿Quién?». No se identificó, pero sabía todo. Sabía que estoy llevando tu caso. Sabía lo de la niña, lo del atropello. Hasta mencionó el nombre de Norma. Me dijo que me retirara, que no me convenía seguir revolviendo cosas del pasado. Fernando. Se quedó en silencio. ¿Amenaza? No fue directa, pero el tono fue claro. «Si sigues metiéndote te puede ir mal», me dijo. Así, tal cual. Fernando se recargó en la silla. No estaba sorprendido, pero sí molesto. ¿Octavio? No tengo pruebas, pero sí, estoy casi segura que fue por él. Fernando bajó la mirada un momento. No te voy a pedir que sigas, Lourdes. No quiero que te metas en problemas por esto. Ya estoy metida. No me voy a echar para atrás ahora.
Fernando la miró y asintió. Gracias. Al salir del café, Fernando encendió su teléfono. Tenía 3 llamadas perdidas de su jefe de operaciones y un mensaje que decía: urgente, llama en cuanto puedas. Marcó. ¿Qué pasa? Tenemos un problema, jefe. Acaban de congelar 2 de nuestras cuentas, una auditoría del SAT, y además, cancelaron la licitación del terreno en la zona del centro. Fernando no respondió. ¿Y sabes quién va a entrar a competir por ese terreno ahora?, agregó su empleado. La empresa de Octavio. Fernando colgó. Era obvio. Octavio estaba contraatacando. Estaba usando su poder, sus contactos, su influencia para hacerle daño. No le importaba la niña. No le importaba nada. Solo quería proteger su imagen, su negocio, su mentira. Y estaba dispuesto a ensuciar a cualquiera con tal de lograrlo. Esa noche, al llegar a casa, Fernando trató de actuar normal. Jimena estaba viendo una caricatura en la sala, con una cobija encima y una taza de chocolate. Le sonrió apenas lo vio entrar. ¿Todo bien?, le preguntó. Fernando le acarició el cabello. Todo bien, enana. No quiso preocuparla, pero por dentro estaba furioso. A las pocas horas, recibió una llamada privada. Contestó. ¿Fernando? Sí. Qué pena que tengamos que hablar así. No me gusta ensuciarme las manos. Era Octavio. Pero cuando alguien empieza a escarbar, donde no debe, uno tiene que cuidarse, ¿no crees? Fernando no respondió. Mira, no estoy aquí para pelear. Solo quiero darte un consejo. Suelta esto. La niña no es tuya. No tiene apellido, no tiene futuro. Haz como todos. Mira para otro lado. ¿Qué ganas metiéndote en este lío? Fernando respiró hondo. Gano poder dormir tranquilo. Por favor, se rió Octavio. Eres empresario. Sabes que en este país, el que habla mucho, pierde. Te lo advierto, Fernando. Si sigues con esto, voy a tener que recordarte con quién. ¿Estás jugando? Fernando le colgó sin decir nada. Se quedó un rato mirando la nada. Luego fue a la habitación de Jimena. La vio dormida, abrazada a un osito viejo que alguien les había donado. Tenía la cara tranquila. Esa paz, esa imagen, fue suficiente para reafirmarlo todo. Ya no podía echarse para atrás. Y si Octavio quería guerra, la iba a tener. Irene llevaba días sin dormir bien, no por remordimiento, sino por el coraje de no sentirse escuchada. Ella sentía que había hecho lo correcto, que estaba protegiendo a una niña, que estaba evitando una tragedia. Pero la gente del DIF no la tomaba tan en serio como quería. Sentía que la ignoraban, que la trataban como la vecina metiche y nada más. Y eso le dolía más que otra cosa. Cada vez que veía a Fernando pasar con Jimena por el parque, le hervía la sangre. ¿Cómo era posible que todo el mundo viera eso y no hiciera nada? ¿Por qué lo trataban como héroe si claramente estaba haciendo algo raro? A su modo, Irene había decidido que Fernando escondía algo oscuro. No tenía pruebas, pero estaba convencida. Se lo repetía tanto que terminó creyéndolo con todo su ser. Así que tomó una decisión. Entró a su computadora. Abrió las fotos que había tomado desde su balcón. Tenía varias. Algunas en las que Fernando salía dándole comida a Jimena, otras donde se veían caminando juntos por la noche. Y aunque no mostraban nada fuera de lugar, Irene sabía cómo usar los ángulos. Recortó partes, aumentó el contraste, agregó un título, protector o peligro. Luego escribió un correo anónimo. Lo mandó a 3 medios locales, uno nacional y a una cuenta de redes sociales que se especializaba en denunciar casos extraños. Les dijo que ella era una vecina preocupada, que tenía pruebas, que una menor de edad estaba en contacto, constante con un hombre mayor y poderoso, que nadie hacía nada porque él tenía dinero, que el DIF lo estaba encubriendo. A los 2 días, la bomba estalló. El primer medio sacó una nota corta, pero el segundo lo publicó en primera, plana. Millonario bajo la lupa.
porque una niña callejera vive con él, y ahí empezaron los problemas. En cuestión de horas, las redes se llenaron de comentarios. La mitad eran insultos, la otra mitad eran dudas. Algunos lo defendían, otros lo querían linchar. El nombre de Fernando Arriaga se volvió tendencia, no por sus negocios ni por sus donaciones pasadas, sino por eso, por estar cerca de una niña. Una niña que para todos esos extraños era solo un dato más. Lourdes lo llamó en cuanto vio la nota. ¿Lo viste? Fernando estaba sentado en el inocente comedor, con el celular en la mano y la cara dura. No había dicho nada desde que lo leyó. Sí, vamos a actuar. Ya mandé una queja por difamación, pero el daño está hecho. ¿Y el caso de Jimena? Suspendido, hasta que todo se aclare. Legalmente no te pueden tener con ella. Van a querer llevársela. Fernando se paró de golpe. No la voy a entregar. No. Puedes esconderla, Fernando. Si haces eso, empeoras todo. Ximena entró en ese momento. Lo vio con el teléfono en la mano, la cara roja y la mirada encendida. ¿Qué pasó? Fernando se agachó. Van a venir por ti, Xime. Pero no porque hicimos algo malo, sino porque hay gente que habla sin saber. Ella no entendía todo, pero entendía lo importante. ¿Me van a separar de ti? Voy a pelear para que no pase. No. Quiero irme. Fernando la abrazó. No dijo nada más, porque no sabía qué decir. Esa noche tocaron la puerta. Eran del DIF, acompañados de 2 oficiales. Lourdes también estaba ahí. Había llegado antes para tratar de calmar las cosas. Tenemos que llevarnos a la menor. Es por orden provisional. Hasta que se aclare todo. Ximena no lloró, pero se agarró fuerte del brazo de Fernando. No me dejes. Fernando se agachó a su altura. No te voy a dejar. Te lo prometo. Se la llevaron. Sin gritos, sin drama, pero con un silencio que dolía más que cualquier escándalo. Al día siguiente, Irene salió en una entrevista de radio local. Habló como la vecina que se atrevió a actuar. Dijo que no tenía nada personal contra Fernando, pero que los niños no se tocan y que la seguridad estaba primero. La gente la aplaudió. En su edificio, algunas vecinas le llevaron flores. Ella sonreía como si hubiera ganado un premio. Pero nadie le preguntó por qué nunca se había acercado a Ximena. Nadie le preguntó por qué no ayudó cuando la vio dormir en la banca tantas veces. Solo la aplaudían por haber metido ruido. Fernando, mientras tanto, se quedó en silencio. Su casa parecía más grande, más vacía, más fría, sin los crayones en la mesa, sin la risa bajita desde el baño, sin Ximena. Y en ese momento entendió que no solo habían separado a una niña de su único refugio, también le habían quitado a él algo que ya era parte de su vida. Ximena no entendía bien qué había pasado. Todo fue rápido. Una camioneta blanca, una señora seria que no la miraba a los ojos, un uniforme con el logo del DIF. Subió sin gritar, sin llorar, pero con la cabeza llena de miedo. No se despidió bien. Solo alcanzó a mirar por la ventana cómo Fernando se quedaba parado frente a la puerta, sin moverse, sin saber qué hacer. El albergue no era sucio, pero tampoco era cálido. Era como un hospital sin médicos. Paredes blancas, puertas que no se podían cerrar por dentro, camas de metal con colchones duros y cobijas finitas que picaban. Le dieron un uniforme viejo que olía a cloro y le quitaron su mochilita. Le dijeron que estaba en resguardo. «Aquí vas a estar bien, niña», le dijo una mujer alta, de cara cansada. «Pero tienes que obedecer». Ximena no contestó. La pusieron en un cuarto con otras 5 niñas. Ninguna le habló el primer día. Al contrario, la miraban con desconfianza. Una de ellas le preguntó por qué había salido en la tele. Otra le dijo: «Dicen que vivías con un señor rico. ¿Te compraba cosas?» Ximena no respondió. La primera noche fue la peor. No era la cama dura, ni la luz que nunca apagaban del liento todo. Era el silencio incómodo,
las voces apagadas, los pasos pesados de las cuidadoras y la sensación de que nadie estaba ahí por cariño, solo por obligación. Extrañaba su banca, aunque hiciera frío. Extrañaba la voz de Fernando preguntando si quería chocolate. Extrañaba hasta el sonido de sus zapatos entrando a la sala. Ese silencio era una celda. No tenía barrotes, pero igual dolía. Del otro lado, Fernando estaba igual o peor. No podía dormir, no podía comer, no contestaba el teléfono. Se encerró en su cuarto 3 días, sin hablar con nadie. Lourdes fue a verlo, le tocó la puerta, le insistió. Fernando, tienes que pelear. No puedes dejar que te ganen así. Ya me ganaron. No, a ti nadie te gana hasta que tú dejas de moverte. Fernando se paró al fin. Tenía la barba crecida, ojeras y el mismo pantalón desde hacía días. Bajó a la cocina, se sirvió agua, miró la taza de Jimena. Seguía ahí, con restos de chocolate seco. No la lavó, la dejó ahí, como si ella fuera a volver. Lourdes le puso los papeles sobre la mesa. Hay una forma. Tenemos que limpiar tu nombre. Si logramos comprobar que esa señora, Irene, alteró las fotos y manipuló la información, podemos no solo recuperar la custodia, sino denunciar por difamación. Pero necesitamos pruebas. ¿Y Octavio? Él sigue moviendo hilos. Pero si lo haces caer, todo lo demás se acomoda. Fernando cerró los ojos. Ya no era solo por Jimena, era por él también, porque si no peleaba ahora, no iba a perdonarse nunca más. Mientras tanto, en el albergue, Jimena pasaba los días sin hablar mucho. Las cuidadoras la regañaban por todo, por no comer lo que le daban, por no hacer caso, por quedarse sentada, sola en el patio sin jugar con las otras niñas. Un día, una de ellas le dijo: «Ya te vas a acostumbrar. Todas se acostumbran». Ximena la miró y respondió bajito: «Yo no vine a quedarme». Esa noche, dibujó en una servilleta con un pedazo de lápiz roto. Hizo el mismo dibujo de siempre. Ella, su mamá y Fernando, bajo el árbol. Lo escondió debajo, del colchón. Era su única forma de seguir creyendo que todo no estaba perdido. Fernando estaba en su sala, en silencio, mirando la tele sin verla. Tenía el control en la mano, pero no cambiaba de canal. Llevaba horas así, sentado en el mismo lugar, con la misma taza de café frío y la mente dándole vueltas. Pensaba en Jimena, en Irene, en Octavio, en todo lo que se le venía encima. Lourdes había hecho todo lo posible por calmar las aguas, pero la presión no bajaba. La empresa de Fernando empezaba a sentir el golpe de los rumores. Algunos socios pedían explicaciones, otros se retiraban, sin decir adiós. La imagen pública de Fernando se había ido al piso, y Jimena seguía encerrada. Fue entonces cuando recibió un mensaje por correo. No era de Lourdes ni de ningún contacto legal. Era de alguien llamado Bruno Ríos. El asunto, decía, lo que están ocultando, información para usted solamente. Fernando dudó en abrirlo. Pensó que podía ser spam, una trampa o algo peor, pero lo abrió. El mensaje decía: «Mi nombre es Bruno. Soy periodista independiente. He seguido el caso desde que se publicó la nota sobre usted y la niña. Vi lo que hicieron con las fotos. Tengo pruebas de que las imágenes fueron manipuladas. También tengo información sobre la relación entre Octavio Durán e Irene Campos, la vecina. Si quiere saber más, reúnase conmigo mañana a las 6 en el café Cielo Rojo, en la calle Reforma. No lleve a nadie. Confíe, o deje que se la quiten para siempre». Fernando leyó el mensaje 3 veces. Luego se quedó quieto. Tenía 2 opciones: ignorarlo y dejar que todo se apagara solo, o arriesgarse y ver si ahí estaba la clave para limpiar todo. Eligió lo segundo. Al día siguiente, se puso una gorra, lentes oscuros y una chamarra simple. Llegó al café 15 minutos antes y se sentó en una mesa al fondo. No pidió nada. A las 6:04, un tipo joven,
flaco, con laptop en la mochila, se sentó frente a él. No saludó como alguien normal. Fue directo. No tengo mucho tiempo, y tú tampoco. Fernando lo miró serio. ¿Qué sabes? Bruno sacó su laptop, la encendió y puso un video. Era una grabación de pantalla. Mostraba claramente cómo Irene editaba las fotos. Recortaba momentos, agregaba filtros, usaba una aplicación para difuminar fondos y crear otra historia. También tenía audios donde ella hablaba con alguien del DIF, diciéndole que esa niña no podía seguir con un desconocido. ¿Cómo conseguiste esto? Tengo fuentes en su edificio. Una vecina le prestó su compu un día y sin querer se quedó con estos archivos. Me los pasó a mí. Pero eso no es todo. Abrió otra carpeta. Aquí hay documentos que prueban que Irene recibió un donativo de una fundación ligada a Octavio Durán. ¿Sabes cuándo lo recibió? 2 días después de que entregó las fotos, Fernando apretó los puños. O sea que todo esto fue planeado. Así es. Octavio usó a Irene para que tú quedaras como él. Raro. El sospechoso. El tipo que no debía estar cerca de una niña. Y mientras tú lidiabas con eso, él se metía al proyecto del terreno que tú querías. ¿Te acuerdas del parque donde dormía Jimena? ¿Ese que querías proteger? Fernando asintió. Octavio quiere construir ahí un centro comercial. Ya tiene la mitad de los permisos listos. Fernando se quedó sin palabras. Todo lo que hizo fue para quitarte de en medio, dijo Bruno. Pero lo peor es que lo logró. Fernando se paró de golpe. ¿Me puedes pasar todo eso? Bruno metió todo en una USB y se la entregó. Pero si vas a usarlo, hazlo bien. Yo puedo publicar una nota, pero si tú das la cara, si tú lo dices en voz alta, va a doler más. Fernando lo miró fijo. No voy a dejar que se salgan con la suya. Bruno se paró también, se puso la mochila al hombro y dijo: Entonces date prisa, porque Octavio ya se enteró que te estás moviendo y te va a querer frenar otra vez. Fernando salió del café con la cabeza llena de ideas. Ya no era momento de jugar a la defensiva. Era hora de hablar, de exponer, de mostrar lo que de verdad había pasado. No por él, por Jimena. Fernando no durmió. Se pasó la noche viendo los videos una y otra vez, escuchando los audios, leyendo los correos que Bruno le había pasado. Cada archivo era como una piedra en el zapato de Octavio y de Irene. Todo encajaba. Todo tenía sentido. Pero no bastaba con saberlo. Había que sacarlo. A las 8 de la mañana, le mandó un mensaje a Lourdes. Hoy vamos a hablar, en grande. Y ella le respondió solo con una palabra. Listo. A las 11, ya tenían una sala privada en un hotel del centro. Rentaron un salón pequeño, con fondo blanco, luces decentes y una mesa larga con micrófonos. Lourdes se encargó de invitar a los medios más importantes. Y Fernando, por su parte, mandó un mensaje personal a Bruno. Ven, es tu historia también. A las 2 de la tarde, la sala estaba llena. Cámaras, reporteros, micrófonos con logos de todos los canales. Había ruido, tensión y muchos cuchicheos. Algunos ya sabían que se trataba del caso del millonario con la niña. Otros pensaban que era para limpiar su imagen, pero nadie estaba listo para lo que iba a pasar. Fernando entró por la puerta lateral, con camisa sencilla y cara de piedra. Caminó firme hasta la mesa. Se sentó, agarró el micrófono y no saludó. Solo empezó a hablar. Hace unas semanas, mi nombre fue usado, en una noticia falsa. Dijeron que yo estaba involucrado en una situación peligrosa con una menor. Hoy estoy aquí para decirles que esa historia fue fabricada. Los murmullos comenzaron de inmediato. Las cámaras se acercaron. La niña se llama Jimena. Tiene 7 años. Su mamá murió atropellada. El responsable fue un político llamado Octavio Durán. Él escapó. Nunca fue juzgado. Nadie investigó. Y Jimena quedó sola, en la calle. Puso una pausa. Luego abrió su carpeta y sacó la primera hoja.
Aquí están las pruebas de cómo Irene Campos, vecina del parque donde dormía la niña, manipuló fotos y videos para construir una narrativa falsa. Y aquí, mostró otra hoja. Están los depósitos que recibió de una fundación ligada directamente a Octavio. Los reporteros ya no hablaban bajito. Estaban haciendo llamadas, grabando, mandando mensajes. Algunos ya escribían titulares. Octavio quiso quitarme del camino para quedarse con un terreno en esa misma zona. Un terreno que yo había protegido legalmente como área verde. Él necesitaba desacreditarme. Y lo logró por un tiempo, pero ya no más. Fernando miró directo a las cámaras. Jimena no es mi hija, no tiene mi apellido, pero la cuidé como si lo fuera, porque era lo correcto, y porque me enseñó más de lo que el dinero o el poder me han enseñado en toda mi vida. Hubo un silencio. Uno de esos que se sienten pesados. Lourdes se acercó al micrófono. Ya se inició una denuncia formal por difamación, corrupción, encubrimiento y abuso de poder. Vamos a limpiar este caso. Y vamos a pedir la restitución inmediata de la custodia provisional a favor de Fernando Arriaga. Se acabó la conferencia, pero lo que empezó después fue más grande. En menos de una hora, ya estaba todo en redes. Justicia para Ximena. Sinara Fernando Arriaga no está solo. Octavio Durán corrupto, las imágenes volaron. Los audios se hicieron virales. El video de Fernando hablando con el corazón se compartió en todas partes. Gente que antes lo criticaba, ahora lo defendía. Y lo más importante, la Fiscalía anunció que investigaría formalmente a Octavio. Por ahí. La noche, en la televisión, aparecieron imágenes de Octavio entrando a su casa rodeado de prensa. No dijo nada. Se cubrió la cara. Ya no sonreía. Irene también salió en las noticias, pero no como la vecina valiente. Esta vez era la mujer que fabricó pruebas y manipuló un caso sensible. Su cara daba vueltas por todos los canales. Mientras todo eso pasaba, Fernando se subió a su coche. No quería ir a su casa. Quería ir a otro lugar. Llegó al albergue a las 7 de la noche. Lourdes lo acompañó. Entraron con una orden firmada por el juez. Una de las trabajadoras del DIF lo recibió. ¿A quién buscan? A Jimena Valdez, respondió Fernando. La mujer asintió, seria. Fue por ella. Ximena salió del pasillo con la misma ropa del primer día. La miró sin correr, sin gritar. Solo caminó hacia él. Fernando se agachó. ¿Me puedo ir contigo? No, te vas conmigo, respondió él. Y por fin, después de tantos días, Jimena sonrió. Esa sonrisa que solo hacen los que saben lo que es perderlo todo, y aún así, volver a tener algo. Ximena no decía mucho en el coche. Iba en el asiento de copiloto, mirando por la ventana, con las manos juntas sobre las piernas. No tenía expresión en la cara, pero sus ojos no dejaban de moverse. Cada calle que pasaban, cada semáforo, cada árbol, lo miraba como si lo estuviera guardando en su memoria, como si tuviera miedo de que al final todo fuera mentira. Fernando tampoco hablaba, pero de vez en cuando la volteaba a ver, como asegurándose de que realmente estaba ahí, que la tenía de nuevo a su lado, que no la habían sacado de su vida para siempre. Cuando llegaron a casa, Fernando le abrió la puerta y le dijo: «Ya puedes bajar». Ximena bajó con calma. Se quedó unos segundos parada frente a la puerta de entrada. La miró como si fuera nueva, aunque ya había dormido ahí varias veces. Respiró hondo y entró. Todo estaba igual. La taza en la cocina, los crayones en la mesa, su dibujo pegado, con cinta en la pared. Nada se había movido. Fernando no había tocado nada, porque todo eso le recordaba que ella existía, aunque no estuviera. ¿Tienes hambre?, preguntó él, caminando hacia la cocina. Ximena asintió. Fernando sacó pan, jamón y queso. Hizo 2 sándwiches como pudo, uno para él, otro para ella. Se sentaron en la mesa, frente a frente.
No hablaron mucho mientras comían, pero no era incomodidad, era paz, esa que se siente después de una tormenta fea. ¿Aquí me voy a quedar?, preguntó Ximena de pronto, con la voz bajita. Fernando dejó el vaso sobre la mesa. Sí, esta es tu casa. ¿Y si vuelven a venir? Esta vez nadie te va a sacar. Ya no. Ella asintió y siguió comiendo. Tranquila. Pasaron los días. Fernando volvió a trabajar poco a poco, pero ya no era el mismo ritmo. Dejó de lado varios proyectos, cerró acuerdos que ya no le interesaban y vendió una de sus oficinas. Con ese dinero empezó otra cosa. Un espacio cerca del parque. Una casa antigua que compró y mandó a arreglar. Puso una lona grande afuera que decía: «Hogar de paso para niñas y niños sin familia. Aquí sí te vemos». Ximena lo ayudó a pintar las paredes, a escoger los colores, a poner dibujos de soles, nubes y árboles en los muros. Iban juntos, al mercado a comprar frutas para tener siempre algo fresco. Ella ya no caminaba en puntitas. Corría por la casa, gritaba a veces, reía y dormía sin miedo. Un día, mientras estaban sentados en la banqueta tomando nieve, Ximena le preguntó: «¿Tú te sientes solo?». Fernando la miró. «Antes sí. Ahora no». «¿Por mí?». «Sí». Ximena no respondió. Solo se le acercó y le apoyó la cabeza en el hombro. En la escuela también empezó a hablar más, a hacer amigos. Era buena en matemáticas, malísima para educación, física y excelente en inventarse historias. Tenía una maestra que se parecía a su mamá, según ella, y cada vez que le daban un dibujo libre, hacía el mismo. Ella, su mamá y Fernando. Pero ya no bajo un árbol. Ahora lo dibujaba frente a una casa con techo rojo. Una tarde cualquiera, regresaron caminando del parque. Ximena se detuvo frente a su antigua banca. La miró un rato. Luego dijo: «Aquí ya no quiero sentarme». Fernando la miró sorprendido. «¿No? No. Ya no la necesito. Ya tengo donde dormir». Y en ese momento, sin planearlo, Fernando entendió que todo había valido la pena. Porque la niña que antes era invisible, que nadie miraba, que muchos usaron y otros ignoraron, ahora caminaba firme, hablaba claro y sabía exactamente quién era. Una niña con casa, una niña con futuro, una niña con nombre. Era domingo. Había llovido por la mañana y el aire olía a tierra mojada. Fernando estaba en el porche de la casa, leyendo un documento del nuevo proyecto. Ximena estaba adentro, en su cuarto, escuchando música en bajito. Desde hacía unos días andaba rara, no triste, pero sí como pensativa, como si tuviera algo atorado en la cabeza. «¿Tienes un minuto?», preguntó ella desde la puerta. Fernando bajó los papeles. Siempre. Ximena traía en la mano una hoja doblada. Era de las que usan en la escuela. Se la acercó y se la dio sin decir nada. «¿Qué es?». «Un dibujo». Fernando lo abrió. Vio algo distinto esta vez. No eran 3 personas como siempre. Esta vez había solo 2. Una niña y un hombre de barba. Estaban frente a un coche blanco. La niña tenía un tamal en la mano. El hombre estaba de pie, mirando hacia el frente. No sonreía. Tenía la cara seria. Fernando frunció el ceño. «¿Cuándo hiciste esto?». «Hoy. Pero lo soñé hace rato». «Bueno, no fue un sueño. Lo recordé». «¿Qué recordaste, Ximé?». Ella se sentó a su lado. No lo miraba directo. Miraba al suelo. «El día que atropellaron a mi mamá, yo me acuerdo que tú estabas ahí». Fernando sintió que se le apretaba el pecho. «¿Cómo?». «Sí. Yo estaba en la banqueta, comiéndome un tamal que una señora me dio. Mi mamá me dijo que no cruzara hasta que ella me avisara. Yo me quedé parada. Y tú estabas enfrente, junto a tu coche. Tenías traje.
Me miraste. Yo te vi. Fernando se quedó mudo. Después pasó el coche. Todo fue rápido. Yo solo escuché el golpe. Cuando me di cuenta, mi mamá ya estaba tirada. Y tú te acercaste, unos pasos. Me acuerdo bien. Me miraste, luego miraste a mi mamá, y luego te fuiste. Fernando dejó de respirar por un momento. No se acordaba, no había tenido ese recuerdo nunca. Pero de pronto, todo empezó a aparecer en su cabeza como una película vieja. Estaba ahí. Había salido de una reunión en una oficina cercana. Caminaba distraído, viendo el celular. Escuchó un frenón. Vio gente corriendo. Vio a una mujer tirada. A una niña con un tamal. Y sí, él se detuvo. Y también se fue. No llamó a nadie. No ayudó. Solo se subió a su coche y se largó. Era otra época. Era otro él. ¿Por qué no dijiste nada antes? Preguntó con la voz temblando. Porque yo tampoco me acordaba. Pero ahora sí. Y no te lo digo para que te sientas mal. Te lo digo porque creo que por eso me ayudaste. Fernando tenía los ojos llenos de lágrimas. No eran de tristeza. Eran de culpa, de impacto, de vergüenza. Todo este tiempo pensé que no te conocía, pero sí. Desde ese día, Ximena lo miró a los ojos. Y creo que tú también me reconociste. No lo sabías, pero tu corazón sí. Por eso no pudiste dejarme ahí. Fernando bajó la cabeza. Sintió que el mundo se le venía encima. No había sido casualidad. No había sido coincidencia. Era su culpa. Había sido testigo. Había estado ahí cuando todo comenzó. Perdóname, dijo él apenas en voz. Ya te perdoné, respondió ella sin dudar. Desde que me diste la primera concha. Se abrazaron. No dijeron más. El pasado ya estaba ahí. No se podía borrar. Pero al menos, por fin, tenía sentido. Ese día, Fernando supo que no había sido un héroe. Había sido un cobarde que huyó. Y que ahora, sin buscarlo, había tenido una segunda oportunidad, y esta vez no pensaba desperdiciarla.